Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Bueno, he cambiado porque me gusta más cómo salen los nombres al final, con la forma esta que tengo yo hace más que al principio, que se queda así como todo muy amontonado. Yo estoy muy arrinconado y no me gusta. Así que, bueno, lo primero y lo que es de ley, muchísimas gracias a todos los miembros, mecenas Patreon, miembros del canal, por todo el apoyo recibido y sobre todo en estos momentos tan difíciles que está atravesando el canal, porque las visitas no están siendo las esperadas y sobre todo, y no me voy a cansar de repetirlo, por favor, suscriptores, darle, y suscriptoras, y todos los que seáis según vuestro género identificativo, darle a la campanita para activar las notificaciones, porque una suscripción sin que recibáis las notificaciones de este canal no tiene mucho sentido, no por nada, sino porque estoy no solamente ya con la publicación de vídeos, que esto ya sabéis que es diario y os podéis habituar a la dinámica, que no hay ningún problema, pero es que los directos han caído auténticamente en picado, porque entre que YouTube no manda notificaciones y que vosotros no tenéis activada la campanita, no os enteréis de absolutamente nada. Hago mis directos y me quedo solo con 12, 13, 14, 15 personas. Que cuidado, que muy a gusto con todos vosotros, pero 13, 14, 15 personas, todo el mundo callado, escuchando ahí en modo podcast. Esto no es divertido. Yo también hago los directos para divertirme un poquito y entrar en dinámica y para darnos unas risas. Si no, esto se pone un poco complicado. Señoras y señores, vamos a empezar con el vídeo, porque si no estas cosas se ponen muy pesadas y no puede ser. Vamos al lío con O Sabas Colón, del señor François Demachy, elaborada en el año 2015. ¡Ay, por Dios, qué vida me da este hombre! Bueno, ya estáis viendo la aproximación, la caja ya sabéis cuál es, yo paso de enseñar la caja, es un coñazo, ¿vale? Pues la botella es la típica botella, aquí tenemos también pues lo que es el tapón magnético, en la parte superior el logotipo de Christian Dior y pues si me subo las gafas así lo podré decir todo completo. O Sabas Colón, Christian Dior, París. Le damos la vuelta y sale por la dirección de los muchachos allá por París, ¿vale? Poquito más. Ya estáis viendo que el color es un color amarillento verdoso y que es una declaración de intenciones, una fragancia que me voy a encasquetar ya, así tal cual, y de la cual pues vamos a tener nada más que en la salida por aquello de tal, pues 2 métricos, ¿vale? 2 metros que se van a ir retrayendo, se quedan en distancia próxima, plenamente perceptibles, y yo en mi piel esta fragancia me dura 8 horas. Punto pelota, no hay nada más. Es plenamente perceptible, o sea que no os, a ver, que no os agobiéis, quiero decir, esto pues se huele a 50, 70 centímetros, no me he cogido un metro para medirlo, pero vamos, que esto queda y se queda muy bien y aguanta como una campeona, o sea que no hay que tener ningún tipo de miedo, entre otras cosas porque ahora vienen los calores y yo me paso más tiempo debajo de la ducha que sin ducharme, entonces a mí que me dure una fragancia 8 horas, pues es pues caballo ganador. También digo otra cosa, como esto lo llevéis encima y además es súper portable, escucharme, vais a estar echándose esto a lo bestia y disfrutándola mucho, pero claro, volvemos a lo mismo, la economía no está como para estar, venga, vamos, dale, que te pego, así que os la cogéis, la echáis, la dejáis por ahí en un sitio donde no os acordéis mucho de ella, porque si no vais a estar echándoos a lo bestia, porque esto se disfruta mucho, Bergamota, pomelo y mandarina en la salida, Petitgrain, pimienta rosa, gálbano y hediona en el corazón. Ahí está, venga. Y una base de Vetiver. Bueno, los cítricos están aquí, es una fragancia que es para disfrutar, es una fragancia muy de mañana, no para la noche, por supuesto, lo tengo muy claro. Me gusta mucho para los club náutico, para ir ya de otro rollo, mucho más fresco, más jovial, chispeante, es elegante. Esto te lo puedes poner para una oficina, para ir a, yo que sé, para pasar consulta, para dar clases de verano para la gente que ha suspendido, ahí a la academia, en fin, puedes hacer muchísimas cosas con ella, ¿vale? Muy versátil, lo puede usar cualquier persona independientemente del trabajo, me da exactamente igual si trabajas en la obra como si trabajas arreglando camiones. Así, tal cual. Tú te la echas y vas a gusto porque te apetece, te la puedes permitir y te la echas, y da exactamente igual. En donde trabajes, te la repampinfla bonico, así que ya está. También tiene cierto toque unisex, así que no nos pensemos que esto no se lo puede poner una dama, una bella damisela, porque estamos completamente equivocados. Esta de aquí, esta O Sabas Colón, se lo puede poner una mujer tranquilísimamente. Sí que tiene ese toque masculino, pero no va tampoco por la parte del vetiver, un vetiver que es ligeramente seco, no es fresco 100%, pero no tenemos ese toque masculino por la parte del vetiver.
Bien, vamos a ver, y como estaba comentando, que lo que pasa es que me he patinado la cabeza, el gálbano. El gálbano es marcadamente masculino. Tiene algo que a lo mejor a muchas chicas les puede chirriar por la potencia que tiene. Entonces, ojito, cuidado. Por favor, probar tanto vosotros como vosotras, probarlo. Porque el gálbano es peculiar, ¿de acuerdo? No es una cosa que digamos, ¡oh, qué disfrute! Está ahí algo punzando. Y lo que punza es el gálbano. Sí que tiene los toques de Diona que la vuelven un poquitín más animálico, carnosa, pero tampoco es una cosa que nos vaya a volar la cabeza. Tenemos más la fuerza de lo que es un Petitgré muy marcado, potenciado con el tono de Diona. Ese tono jazminado, ligeramente animálico, que da paso a un gálbano potente. Estamos hablando siempre de una fragancia de esta colonia que se mueve en sutilezas, ¿vale? Una vez que se seca se mueve en sutilezas, pero debemos de superar ese tramo medio, que no deja de ser un pelín, ojo, cuidado, que tampoco es mucho, un pelín complicado. Me gusta mucho también para las comuniones, para los chiquillos. Me gusta. Es la típica fragancia que puede estar puesta, como siempre digo últimamente, encima del tocador en el baño o donde os dé la real gana para que se pueda aplicar cualquier persona de la familia. De verdad, lo digo en serio, es muy familiar, muy llevadera, muy fácil, entre comillas, por el tema del gálbano. Y se hace querer, es una fragancia que se hace querer. Muy buen trabajo del señor Demachy. Y luego además me gusta sobre todo porque no ha ido a lo fácil, sino que ha metido ahí la nota de gálbano que está punzando y la convierten en, o hacen que tenga cierta complejidad con respecto a lo más usual que puede ser pues los limones, las naranjas, las mandarinas. Yo lo diré, el jazmín o el vetiver. Un vetiver que no es tan fresco ni chispeante, sino que está ahí como más terroso si cabe, pero ligeramente terroso, tampoco hay que pasarse mucho. De verdad, qué bonita que es esta de aquí. Halagos vais a tener por aquello de entrar en las superficialidades de las fragancias y la vais a disfrutar muchísimo. Me vale para cualquier época del año, pero no para las noches, con lo cual ya no tenemos esa versatilidad añadida de lo que es una fragancia que pueda servir para la mañana, para la tarde, para la noche y en cualquier época del año. Esto hace triunfar sobre todo en los veranos. Es donde más se marca y se desmarca, pero vale para todo el año. Todo el año con ella es estupenda. Así que, pues, dicho todo esto de las estelas, las proyecciones, las duraciones, el uso, el abuso y las notas, pues poquitas cosas más, la verdad. Creo que la vais a disfrutar muchísimo y que debéis de luchar por un buen precio, porque está la cosa poniéndose muy puntiaguda con el tema de los precios dentro de la firma Dior o dentro de cualquier firma. Así que darle caña, porque esto se está poniendo muy feo con los precios. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que os suscribáis, pero sobre todo, por favor, darle a la campana, activar la campana, no por nada ya por los vídeos. Es para que cuando yo esté en directo acudáis en masa, por favor, a apoyar estos vídeos, estos directos y lo que haga falta. Si no activáis la campana, YouTube no va a mandar ni una sola o ni un solo aviso de que el Orgaz está disponible para todos vosotros. Señoras y señores, y dejaros también una cosita, os lo pido por favor. Me parece muy bien que me tengáis en plan podcast, ¿vale? Pero de vez en cuando un saludico y un apoyo se agradece, ¿vale? Estar en la oscuridad escuchando, pues la verdad yo no tengo complejo de radio, lo dije otras veces, pero se agradece no obstante que estéis por ahí escuchándome. Señoras y señores, auf Wiedersehen.